Kylian Mbappé otra vez ataca al Paris Saint-Germain. Real Madrid recupera 3 jugadores, incluyendo a Kylian Mbappé. Y de nuevo, David Alaba lesionado. No, bueno, de verdad yo ya estoy hasta la madre con el tema de las lesiones, pero seguimos dándole bien y bonito. Pero en fin, vamos a pasar con el primer tema. Es Mbappé pasa al ataque, denuncia al Paris Saint-Germain por intento de extorsión y acoso moral. Vaya que sí, está muy fuerte la novela entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, un jugador que salió en aquel lejano 2024, que pretendía de incluso salir en el 2023, que incluso yo les dije, hay una novela más grande en el 2022, porque año tras año Kylian Mbappé se le veía más descontento con el Paris Saint-Germain. Sí, aquí en el equipo muchos se burlan y dicen, sí, pero se fue del Paris Saint-Germain y ahora sí fueron campeones de Champions. Bueno, hay que tener mucho ojito aquí con el jugador francés, porque las cosas creo que son muy distintas a lo que pensamos. En fin, vamos a empezar con el tema y dice así: se, se enciende toda la guerra entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain. Comienza una investigación judicial tras la denuncia interpuesta por el jugador del Real Madrid contra una persona cuya identidad se desconoce y obviamente se va a mantener así. 2 jueces de instrucción han sido designados para la investigación de las acusaciones del futbolista, que denuncia acoso moral e intento de extorsión. Los representantes legales de Mbappé entienden que se le obligó a formar un nuevo contrato para regresar a la dinámica del equipo, cuando fue apartado del mismo en 2023. Durante la pretemporada de este se entrenó al margen debido a sus diferencias con la directiva, al expresar su deseo de marcharse al club galo ese mismo verano. Recordemos que a principios de temporada 2023, Kylian Mbappé de hecho había sido borrado de la página web del Paris Saint-Germain, como que ya se veía venir que ya no quería estar con la institución madridista. Desafortunadamente, perdón, con la institución parisina. Desafortunadamente para Kylian Mbappé, pues hicieron un berrinche monumental. Recordemos que Kylian Mbappé había firmado 2 años, 2 años más en 2022, justamente el año cuando el Madrid precisamente estaba a punto de romper el mercado con este gran jugador. ¿Qué está pasando con el entorno Kylian Mbappé? La verdad es que es un verdadero desmadre, no podemos justificarlo de otra forma. Kylian está reclamando mucho dinero. El Paris Saint-Germain, de hecho, está fingiendo con que no tiene el dinero cuando acaban de ganar muchísima plata ganando la Champions. Ahorita en el Mundial de Clubes, que todos los equipos están forrando de un dineral brutal. Digo, el Real Madrid está recuperando al menos algo, algo de inversión. Y mira que sí, pinta para bien este torneo, y sobre todo con el rock and roll que presenta Xabi Alonso. Pero bueno, continuamos con el tema. El argumento de la denuncia de Kylian Mbappé se centra en que el equipo francés le envió a un love con el resto de los futbolistas descartados. Estos buscaban un nuevo equipo, mientras que para Kylian Mbappé era una medida para obligarle a renovar su contrato. Esta es una de las estrategias más seguidas en Francia. De hecho, el sindicato de futbolistas encendió las alarmas en el 2024 tras la denuncia de varios jugadores y empleados. A ver, es curioso que en Francia me vengan con este tipo de noticias, y vamos a desglosar por qué. Hace un par de días el Olympique de Lyon fue oficialmente destituido de la primera división por temas de deudas. Y sí, eran unas deudas muy grandes, no similares al Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé, pero si tienes los pantalones como para destituir una institución que debía dinero, ¿por qué no tener los mismos pantalones para destituir una institución que ha evadido el fair play financiero, que ha evadido tantas reglas morales y amorales dentro del fútbol, que ha sido partícipe en el mayor escándalo, en una remontada del fútbol? Porque ellos decían que muy ofendidos y lo que quieras, y al siguiente año de esa remontada llegó Neymar Jr. a su institución. Yo nada más se las pongo ahí. Yo nada más se las dejo ahí, sobre la mesa. Hay mucho tema y mucha tela que cortar con la institución del Paris Saint-Germain. Y sobre todo, pues a ver, vamos a ver si la justicia actúa. ¿Por qué? Porque todavía hay más. Mbappé reclamó 55 millones del Paris Saint-Germain por impagos.
El de este jueves es el último pleito entre Mbappé y el Paris Saint-Germain. El club galo ganó una pequeña batalla al conseguir que se le levante el embargo de 55 millones, que es básicamente lo que Kylian Mbappé peleaba que le debían, vaya que le debían un dineral en sus cuentas, algo que el tribunal estableció hace algo más de 2 meses. Así que el Paris Saint-Germain recuperó en la práctica esos 55 millones que tenían congelados por una orden judicial. El conjunto francés debía abonar 55 millones de euros a Kylian Mbappé por los salarios que no le pagó durante los meses de abril, mayo y junio del 2024, cuando todavía era futbolista del conjunto francés. Además, varios conceptos de primas que habían hablado entre ambas partes. La Comisión Jurídica de la Liga del Fútbol Profesional francés dio la razón al jugador, pero el club en su derecho fue recurriendo a todas las instancias, como quien dice, fue metiendo su cuchara para presionar y en su movimiento de cansancio al ver que el Paris Saint-Germain seguía sin pagar, Mbappé consiguió con un equipo de abogados especializados en causas penales, laborales y contenciosos que se le embargara ese dinero al club francés. Sin embargo, ahora el Tribunal de Ejecución de Penas de París acuerda el levantamiento de ese embargo, que solamente era cautelar, por lo que en la práctica significa que el Paris Saint-Germain van a regresar esos 55 millones. Maldita sea. El tema de Kylian Mbappé contra el Paris Saint-Germain va a continuar muchos años, o sea, básicamente ha pasado un año y sigue la mata dando. Y sigue la mata dando, desafortunadamente, una tragedia para Kylian Mbappé y sobre todo a cualquier ex empleado que no le terminen de pagar el dinero que le deben. Es una verdadera tragedia. Hablando de tragedias, vamos a la siguiente. David Álava sufre una lesión en el solio y estará 3 semanas fuera. Básicamente se pierde el Mundial de Clubes y la oportunidad de que lo volvamos a ver. Al menos en mucho tiempo y sobre todo con un equipo que ya empieza a formar una buena gestión, lo veo muy complicado. En fin, malas noticias en Miami, donde se concentra el Real Madrid en este Mundial de Clubes. Y es que en el día posterior a lograr la clasificación para octavos de final como primeros de grupos, los servicios médicos de la entidad madridista han confirmado que David Alaba sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. El austriaco estará 3 semanas apartado de los terrenos de juego, aunque no regresará a la capital de España y se quedará junto a sus compañeros hasta que los hombres de Xavi Alonso pongan punto final a su participación en el Mundial de Clubes. Hay que recordar que David Alaba ni siquiera había llegado a debutar en este Mundial de Clubes, ya que viajó a Estados Unidos recuperándose de la operación a la que se sometió a finales de abril para sanar la rotura de meniscos internos de la rodilla. Esta lesión es un nuevo contratiempo para David Alaba, que ve cómo su espacio en el Real Madrid se agota. En estos momentos, Xabi Alonso tiene 5 centrales en la primera plantilla y el austriaco es el quinto. Incluso si se le piensa en Tchouaméni como un central de emergencia más, podría llegar a ser el sexto. Y es que su físico, tras sufrir una grave lesión en la rodilla, que ha tenido más complicaciones de las esperadas, está muy mermado. No obstante, la intención de David Alaba es seguir en el Real Madrid. Tampoco es como que alguien esté buscando un cabrón lesionado. A pesar de que el club blanco le ha abierto la puerta de salida en varias ocasiones, el austriaco siempre ha rechazado esta opción y quiere continuar formando parte del conjunto blanco una temporada más, o al menos hasta terminar el contrato. La entidad sabe que de salir se quitaría un sueldo importante, pero nadie le va a forzar a tomar esta decisión. Me suena un caso Gareth Bale, me suena un caso Eden Hazard. Bueno, Eden Hazard nos perdonó un año de sueldo. Digo, también hay que considerar todo un caballero. Sabía que ya no tenía nivel. Me suena un caso Mariano Díaz. Me suena un caso Asensio. Bueno, Asensio, entre comillas, nunca se lesionó. Ah, está muy complicado. David Álava realmente solamente nos regaló una temporada buena. La 21-22 que terminamos coronando con la Champions League cuando hicieron una dupla brutal entre Militao y David Álava, una dupla que realmente ilusionaba a todo el madridismo, pero ahora es una lástima ver cómo se fue rompiendo. Temporada 22-23 era de los peores jugadores de la plantilla y se dice y no pasa nada, sobre todo en un partido de Champions contra el Liverpool, cuando tuvo que salir de lesión por molestias musculares.
Metieron a Nacho Fernández y todo el partido cambió a favor del Real Madrid. Ojo, no lo estoy diciendo yo, ahí están los datos. Ahí están los datos. Y pues es una tragedia. ¿Por qué? Porque ningún equipo se va a acercar a pedirte y a pelearte a David Álava. Simplemente te van a decir bien por él. Eh, Digo, realmente uno no quiere que los jugadores terminen así de mal en el Real Madrid, pero también es una enseñanza como para poder estar analizando si te traes jugadores que están a punto de concluir contrato y a qué edad. Lo de Trent Alexander-Arnold me parece un movimiento muy interesante. Lo de Antonio Rudiger me parece un movimiento muy interesante. Un jugador que incluso jugó lesionado gran parte de la campaña pasada. Pero lo de David Alaba te arriesgaste con 31 años, 32, 33 ha pasado el tiempo y desafortunadamente el cuerpo ya le empezó a pasar factura del grandísimo jugador que llegó a ser. Sí, claro, no vamos a negar que fue un grandísimo jugador, pero desafortunadamente pues se nos ha ido al averno y con él varias ilusiones de conseguir cositas con uno de los defensas centrales, lateral e incluso mediocampista, sí, multifacético que llegó a tener el Real Madrid, pero al final solamente estamos viendo el cómo poco a poco se le ha ido la carrera y las últimas oportunidades que tiene. Pero en fin, solamente para culminar, hoy ya regresaron los entrenamientos Camavinga, Militao y Kylian Mbappé. Sí, grandes noticias. Vamos reestructurando el equipo. Creo que Xavi Alonso lo está haciendo muy bien. A excepción de lo de Antonio Rudiger, pero lo comprendo. No quiere arriesgar con Tchouaméni como defensa central porque lo está haciendo de una forma sensacional como pivote. Y de hecho se le ve mucha claridad al jugador. Ayer por primera vez vimos una línea de tres medio defensas centrales en el Real Madrid. Básicamente en los anales de la historia no se le ha visto tan mal. Poco a poco va a ir estructurando el equipo, pero va a trabajar mucho con las piezas que tiene y cómo quiere que jueguen. No las va a mover. Pero en fin, nos vemos en un siguiente video a la Madrid y nada más. Ánimo David Álava.